Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre el patrón de diseño llamado Iterator. Este patrón es un patrón de comportamiento que tiene como propósito proporcionar un modo de acceder secuencialmente a los elementos de un objeto agregado sin exponer su representación interna. También es conocido como cursor y se utiliza mucho en diferentes entornos de desarrollo de software. Vamos a hablar de la aplicabilidad del patrón. Este patrón se aplica para acceder al contenido de un objeto agregado sin exponer su representación interna. Se utiliza para permitir varios recorridos sobre objetos agregados y para proporcionar una interfaz uniforme para recorrer diferentes estructuras agregadas. Como vemos, es un patrón muy utilizado, aunque no de los más sencillos de comprender, de los más utilizados en diferentes entornos de desarrollo, por ejemplo en C#, a partir de los recorridos en colecciones con for each. Veamos cómo es la estructura interna del patrón. Este patrón se basa en dos clases abstractas que son la clase aggregate y la clase iterator. Estas dos clases se hacen concretas en un agregador concreto, en un agregado concreto y en un iterador concreto. En este sentido, el iterador concreto va a tener una relación con el agregado concreto, justamente la agregación, y el agregado concreto va a generar, a partir de un mensaje que se le envía, la creación de un nuevo iterador. Este iterador va a tener la firma que permite recorrer desde el principio hasta el final todos los ítems de la colección a partir de la representación interna que uno decida tener para ese objeto agregado. En este sentido, el iterador va a tener un método first, un método next, un método isDone y un método currentItem. De esta manera, vamos a poder recorrer desde el principio hasta el final todos los elementos del agregado de la manera que uno defina internamente en el iterador. Vamos a ver las consecuencias del uso del patrón. En principio, las tres más importantes son permitir variaciones en el recorrido de un agregado. Los iteradores simplifican la interfaz del agregado y se puede hacer más de un recorrido a la vez sobre un agregado. De esta manera, uno va a tener mucho control sobre los diferentes elementos de la agregación y así poder mostrar o utilizar la interfaz según corresponda o según necesidades en cada implementación. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a utilizar el patrón para recorrer una lista. Utilizaremos una lista tradicional de C# que la vamos a encapsular en el agregado concreto o en la colección, en este caso que va a ser el Concrete Collection, para poder recorrer la lista de la manera que nosotros necesitemos. Nuestro patrón o nuestro ejemplo va a tener un cliente que va a ser un formulario de WinForm, va a tener una colección y un iterador abstractos. Como vemos, el iterador va a tener las operaciones para poder recorrer esta colección, y la colección nos va a permitir agregar, contar, saber cuál es la posición actual, ¿sí? Y obtener un iterador para poder recorrer esa colección a partir de una operación por fuera del patrón, no es decir, dentro del formulario. La colección concreta nos va a permitir saber en qué posición estamos parados, nos va a permitir agregar un ítem, obtener la posición actual y obtener cuántos elementos tiene esa colección. Utilizamos, a fines prácticos, una lista justamente de ítems. Estos ítems van a ser abstracciones que solamente van a tener un nombre y poder recorrer esa lista customizada para poder justamente ver el comportamiento del patrón. Luego de esto, veremos cómo C# implementa el patrón de manera casi natural o nativa y qué interfaces nos provee este entorno para poder utilizarlo y simplificar en muchas oportunidades recorridos de abstracciones que nosotros necesitemos. Comenzamos con el primer ejemplo de la implementación del patrón. Como vimos, vamos a utilizar el patrón para encapsular la manera que tenemos de recorrer una lista a partir justamente de la implementación del mismo. Para empezar, vamos a ejecutar el programa que tenemos ya armado para luego recorrer clase a clase y comprender un poquito mejor el comportamiento del patrón. La implementación nos va a permitir agregar ítems a una colección, mostrarlo en pantalla, en una lista,
y luego recorrer la misma, ¿sí?, de manera secuencial, desde el primero hacia el último. Entonces agregamos un primer ítem, ítem 1, agregamos un ítem 2, un ítem 3 y un ítem 4. Vemos que al hacer clic en el botón primero, nos va a llevar al primer elemento de la lista. Luego, a partir del botón siguiente, vamos a ir recorriendo la misma secuencialmente. Como vemos, parecería una implementación en primera instancia bastante sencilla, es decir, podríamos hacerlo directamente sin considerar el uso de ningún patrón ni demás. Pero como vamos a ver en la implementación, justamente lo que tenemos son diferentes objetos que nos van a permitir encapsular la manera en que recorremos internamente una lista. Bien, seguimos con el detalle nuevamente de la estructura del ejemplo. Y vemos que tenemos en primera instancia un cliente que va a ser nuestro formulario, una colección abstracta y un iterador abstracto. Luego esta colección se hace concreta y el iterador se hace concreto para mantener internamente dentro de la colección una lista de ítems que nos va a permitir luego poder recorrerla a partir del iterador. Vemos justamente que la clase concrete_collection o colección concreta nos va a permitir generar el iterador que se va a utilizar luego para hacer el recorrido o la iteración dentro de los elementos de esta colección. Vamos a analizar un poco entonces las clases abstractas. En primer lugar, la clase collection es muy sencilla, es una clase abstracta que nos va en principio generar un iterador, más que generar, nos va a dar la interfaz para poder generar o crear un iterador. Nos va a permitir generar una operación para agregar un elemento a la lista, para obtener un elemento a partir de una posición, para contar los elementos y para conocer la posición actual. Seguimos con el iterador abstracto. Que nos va a dar justamente la interfaz para recorrer desde el principio, ¿sí?, uno a uno, para saber cuál es el ítem actual y para saber si llegamos al final de la iteración. Es decir, no hay más elementos para iterar. Seguimos viendo las clases concretas. Empezamos viendo concrete collection. Esta concrete collection va a tener una lista interna, que justamente es la que utilizaremos en este ejemplo para recorrer. Vamos a tener un atributo o un campo que nos va a permitir conocer cuál es el ítem actual y uno que nos va a permitir conocer cuál es la posición. Al implementar la clase abstracta collection, nos va a permitir implementar una operación para crear un nuevo iterador. Esta operación justamente va a crear un nuevo iterador a partir de la colección que tenemos instanciada en ese momento. Vamos a tener una operación agregar. ¿Sí? Este es un adaptador que nos va a permitir agregar un ítem, en este caso, a nuestra lista interna que no estamos exponiendo. Justamente es uno de los principios del patrón, no exponer la implementación interna. Por lo tanto, acá agregamos un ítem a nuestra lista, que podría ser un array, que podría ser lo que nosotros consideremos necesario para mantener la colección de ítems que estamos trabajando. Vamos a poder acceder a un ítem a partir de una posición, lo hacemos justamente utilizando la lista. Vamos a poder contar los elementos de la lista, también es un adaptador que nos va a permitir acceder a la property count de la lista que tenemos instanciada y nos va a dar la posición, que es un entero, que justamente lo hacemos a partir de acceder a la posición actual o el índice de la lista. Vemos el iterador concreto. También es una implementación de la clase iterator ejemplo, que es el iterador abstracto. Vamos a tener una colección privada. Esta colección la vamos a crear a partir de una agregación, ¿sí?, en la construcción del iterador. Vamos a recibir por parámetro la colección que vamos a iterar. Esa colección la vamos a guardar en nuestra variable aggregate. Bien, vamos a tener una variable ítem interna que nos va a permitir saber cuál es el ítem actual.
vamos a poder recorrer desde el principio, ¿sí? Accediendo con la operación first al primer elemento de esa lista, que justamente nos da el agregado. Vamos a saber si esa colección ya está lista, es decir, que llegó hacia el final. Y vamos a poder movernos hacia adelante en 1, es decir, vamos a modificar el índice del agregado, ¿sí? en la posición actual más 1. Por supuesto que esto es un ejemplo que puede tener 1000 variaciones diferentes y 1000 usos distintos, por lo tanto se va a poder modificar según la necesidad en cada caso. Bien, por último nos queda ver el ítem. Es una clase muy sencilla que no tiene un atributo nombre que creamos a partir de su constructor y sobreescribimos el método toString para poder mostrarlo en la lista de manera natural. Con esto, habiendo visto esto, vamos a ir a ver nuestro cliente, en este caso el formulario, y vamos a ver en principio el código. En el formulario nosotros vamos a tener una relación con la colección. Nuestro cliente conoce a la colección abstracta y conoce el iterador abstracto. En la construcción o durante la construcción del formulario vamos a pedirle a la colección que tenemos instanciada que nos cree un iterador. Ese va a ser el objeto que utilizaremos para recorrer la colección. Nuestro botón agregar nos va a permitir crear un nuevo ítem a partir de un campo de texto y agregarlo a la colección. Nuestro botón primero, ¿sí? Nos va a mostrar el primer elemento del iterador, invocando a la operación iterate, .first, y mostramos simplemente cuál es el nombre del elemento current. En este caso el current es el primero porque ya invocamos a la operación first. Y lo mostramos en un cuadrito de texto. Y el botón siguiente nos va a permitir hacer esto mientras no sea done, es decir, mientras el iterador no haya llegado al final, recorriendo uno por uno y mostrando en el text box que nos muestra la posición actual cuál es el current item que estamos recorriendo en ese momento. Bien, de esta manera nos quedaría solamente ver cómo mostramos en la lista nuestra colección, ¿no? A partir del iterador. Como vemos entonces, tenemos una función listar. Esta función listar la vamos a invocar cada vez que agregamos un nuevo elemento a la colección. Y nuestra función listar lo que va a hacer es recorrer desde el principio el iterador hasta que no llegue a su fin, hasta que no sea el último elemento, e ir agregando eso, cada uno de los ítems, ¿no? del iterador a nuestro listbox. Entonces lo primero que hacemos es limpiar el listbox. Vamos al principio del iterador, accedemos al primer ítem. Si ese ítem no es nulo, significa que hay algún elemento, lo agregamos al listbox. Y a partir de un ciclo de repetición, vamos a ir recorriendo el iterador hasta que no llegue a su final, agregando cada uno de los elementos al listbox, ¿sí? A partir de la invocación de la operación siguiente que nos permite acceder al siguiente elemento. Realmente la implementación es sencilla y nos permite tener mucho control sobre cada una de las cosas que vamos a ir haciendo. Ahora vamos a verlo en ejecución. Vamos a hacer un par de breakpoints. Y vamos a ver qué pasa cuando agregamos un primer ítem. Creamos el ítem, le damos ítem 1, agregamos. Y ahora lo que hacemos es instanciar un ítem y agregar ese ítem a la colección. Como vemos, lo que hacemos simplemente es al collection, a partir del adaptador agregar, le damos un nuevo ítem a la lista de ítems que tenemos manejada internamente. Y después, después de agregar, invocamos a la función listar. La función listar limpia el listbox, que es el contenedor que tenemos en pantalla para ver los ítems. Vamos al inicio del iterador, una vez que invocamos la función first, nos va a llegar en el ítem actual, el ítem que tenemos en primer lugar. Accedemos al current item y en i, que es una variable temporal que tenemos dentro de la función listar, vamos a tener el primer ítem del iterador.
Si esa variable i no es nula, significa que tenemos algún ítem, la agregamos a la lista y luego vamos a ir recorriendo el iterador hasta que llegue a su final. En este caso, como tenemos un solo ítem, simplemente saltea el while y termina. Y vemos en pantalla que ya tenemos nuestro primer ítem. Veamos qué pasa cuando hago clic en el botón primero. Hace una invocación a la operación first del iterador. Una vez que invocamos la operación first, vamos a tener en la posición actual el ítem que queremos mostrar en pantalla. Y mostramos en el text box el nombre del ítem, en este caso en el primero y en el actual, porque al invocar primero también el primero es el actual. Seguimos viendo qué pasa al hacer clic en siguiente. Al hacer clic en siguiente vemos que nos va a preguntar si el iterador llegó a su final. Como el iterador llegó a su final, es decir, hay un solo ítem, no hay ningún siguiente para recorrer, ahí terminamos con la ejecución. Vamos a agregar ahora un nuevo ítem, ítem 2. La misma operación sobre la colección, agregamos el ítem. Y la función listar ahora va a tener un comportamiento un poquito distinto, porque ya tenemos dos elementos en la colección. Borramos todo lo que tenemos en la lista, vamos al primer elemento del iterador, accedemos a ese elemento con la operación currentItem y en i tenemos nuestro ítem 1. Como esa variable i no es nula, es decir que existe un ítem, la agregamos a la lista en pantalla y recorremos a partir de un while el iterador hasta el final. Como vemos ahora, iterador no es done, es decir, no llegó a su final porque tenemos un elemento más. Por lo tanto, accedemos a ese elemento siguiente. Y una vez que accedemos al elemento siguiente, lo agregamos a la lista a partir de la operación currentItem. Continuamos. Y ahí tenemos el nuevo elemento. Agregamos un tercer ítem. Agregamos un cuarto ítem. Y luego vamos a poder recorrer desde el principio. Hacemos clic en primero para ir al principio nuevamente. Y podemos ir recorriendo hasta que el iterador sea done. Vemos que accedemos al segundo, el segundo es ítem 2, accedemos al tercero, y así vamos a poder ir recorriendo toda la colección de los agregados, ¿sí? Según la implementación nuestra o la implementación que hayamos realizado. Bien, luego de este ejemplo, vamos a avanzar con otro, con un poquito más de detalle de cómo implementa .NET el patrón iterator. En este segundo ejemplo, vamos a ver cómo resuelve C# el patrón iterator. Para eso, el framework de .NET nos provee de dos interfaces. Una interfaz que se llama IEnumerable y una interfaz que se llama IEnumerator. En este ejemplo que voy a mostrar, voy a crear una clase palabra que nos va a permitir justamente representar esa abstracción y a partir de la implementación de la interfaz IEnumerable, poder recorrer todas las letras de esa palabra dentro de un for each. Lo que vemos es que creamos entonces la clase palabra que implementa la interfaz IEnumerable. Esta clase palabra lo único que mantiene es un atributo interno que responde a una palabra que enviamos durante la construcción de la clase, del objeto en este caso. La implementación de la interfaz IEnumerable nos da la operación getEnumerator que nos permite obtener el enumerador que nos va a permitir recorrer cada una de las letras de esa palabra. Para eso creé la clase palabra iterator. Esta clase palabra iterator implementa la interfaz IEnumerator de .NET Framework. Lo que hacemos es justamente indicarle cuál es la palabra que va a iterar, por la cual va a iterar. Y lo que hacemos es, internamente dentro del iterador, convertir esa palabra a un array de char. Y a partir de la implementación de la interfaz IEnumerator, nos va a permitir conocer la posición current, es decir, la primera posición o la que corresponda según el índice del array de la palabra, o sea, del array de char que conforma la palabra. Como vemos durante la construcción del iterador, además de convertir la palabra en un array de char, iniciamos la posición en -1, indicando que todavía no se comenzó a recorrer justamente este array. Como sabemos, el array comienza con la posición 0. La implementación de la interfaz entonces nos da la property current, que nos va justamente a permitir acceder a la posición actual dentro del array a partir de el índice, que es la variable pos. Nos permite implementar la operación moveNext, que nos va a permitir movernos hacia la posición siguiente.
esta operación moveNext devuelve un booleano si es que realmente se puede o no se puede mover hacia el final, hacia el siguiente, ya que puede ser que estemos queriendo mover hacia el siguiente en la última posición del array. De esta manera, lo que vamos a hacer es analizar si la posición actual es menor al tamaño de la palabra, por supuesto el tamaño de la palabra -1 porque esto comienza desde 0. Si es así, incrementa en 1 la posición y devuelve verdadero, significa que pudo mover. Y si no, devuelve un falso, indicando que no pudo mover, ya que estamos en el final. Y después implementa la operación reset, que nos permite comenzar, inicializar la variable o el índice de recorrido en -1 para comenzar nuevamente. Realmente es una implementación sencilla. Como vemos en el ejemplo en esta aplicación de consola, creamos nuestra palabra, nuestro objeto palabra a partir de una palabra, que puede ser por ejemplo hola mundo. Y después con un for each recorremos esa palabra a partir de cada una de sus letras, la cual imprimimos en pantalla. Vemos la ejecución de esto y ahí tenemos el resultado de la enumeración y del recorrido. Realmente este ejemplo que yo les mostré es un ejemplo que .NET ya lo resuelve de forma nativa, dado que string internamente tiene ya la implementación de la enumeración, ¿no? Entonces realmente yo podría hacer un for each directamente de un string y simplemente imprimir cada uno de los elementos de esta enumeración. Como les digo, .NET ya lo implementa y string es enumerable, por eso es que nos permite. Así que si comentamos el código inicial y ejecutamos, vamos a tener el mismo resultado, ya que como les decía es algo que hace nativo .NET. De cualquier manera, el ejemplo que acabamos de mostrar es para ver cómo implementar el patrón y customizarlo a partir de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, podríamos mostrar de manera invertida el orden de las letras, podríamos transformarla mayúscula, minúscula y hacer el tratamiento que nosotros querramos conveniente, justamente a partir de poder manipular la forma en que se recorre cada una de esas posiciones dentro de la enumeración. Bien, con esto entonces cerramos el capítulo del patrón Iterator y nos veremos en próximos videos.